Yo, que he sido siempre un hombre de ciencia y razón, jamás imaginé que me vería envuelto en algo que desafiaría la lógica misma. De hecho, si me hubieras dicho hace unos meses que estaría escribiendo estas palabras, entre la penumbra de una habitación que ya no puedo llamar mía, hubiera soltado una risa incrédula. Pero hoy, en este espacio lleno de sombras implacables, no soy más que una pieza que juega a ciegas en una red de terror que jamás hubiera creído posible. Recuerdo claramente aquel día. Fue una tarde tranquila, casi anodina, como cualquier otra en la ciudad. El tráfico fluía con la monotonía que caracteriza a una metrópoli que nunca duerme, y el cielo estaba cubierto por nubes grises, ajenas a los desvaríos humanos. Yo estaba a punto de salir de la oficina, cuando una notificación emergió en mi computadora. Un correo. En principio, no me llamó la atención, pero algo en la dirección del remitente me causó una ligera incomodidad. De elcolectivodeolvido@existenet.com. Estaba escrito en un tono críptico, como si se tratara de una broma de mal gusto o un mensaje de spam. Pero, por alguna razón, sentí la necesidad de abrirlo. Y eso fue un error que jamás podré deshacer. El mensaje era breve, tan breve que parecía inconcluso. Decía lo siguiente: bienvenido a la red del olvido. No busques respuestas. Solo observa. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. Cerré el correo casi de inmediato, pero algo dentro de mí me dijo que no debía dejarlo ir tan fácilmente. Con una mezcla de curiosidad morbosa y escepticismo, tomé una captura de pantalla del mensaje y busqué más información sobre esa extraña dirección de correo. Lo que encontré fue aún más desconcertante. Existenet no era un dominio conocido. En lugar de una empresa o red legítima, lo que apareció en mi búsqueda fueron fragmentos de conversaciones de foros obscuros y publicaciones en la web profunda. Algunas de ellas hablaban de algo denominado la Red del Olvido, una especie de grupo clandestino que operaba fuera de las leyes tradicionales de Internet. En un principio, pensé que era una especie de leyenda urbana digital, como tantas otras, pero la sensación persistente de que algo andaba mal me impulsó a investigar más a fondo. Lo que descubrí me sumió en un estado de terror que aún no logro comprender del todo. En la Red del Olvido, las personas no se limitaban a intercambiar información o realizar transacciones. Estaban desapareciendo. De manera gradual, sutil, pero inevitable. Personas que interactuaban con este colectivo comenzaban a desvanecerse de la realidad, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Sus redes sociales, sus correos electrónicos, sus cuentas bancarias, todo desaparecía sin dejar rastro. Al principio, me dije a mí mismo que no debía involucrarme más. La curiosidad me estaba jugando una mala pasada, como siempre sucede con aquellos que se atreven a hurgar donde no deben. Pero algo dentro de mí no podía detenerse. Decidí enviar un mensaje, a pesar de saber que estaba cayendo en una trampa de dimensiones incontrolables. La respuesta fue automática, casi instantánea. ¿Quieres ver más? Entonces, entra. No pude evitarlo. El enlace me llevó a un sitio en apariencia inofensivo, una página web que estaba vacía, excepto por un pequeño cuadro de texto que decía: ¿te has dado cuenta de algo? Ahora, estás atrapado. Y fue en ese momento, cuando el aire en mi oficina comenzó a volverse espeso y pesado, cuando supe que había cometido un error irreversible. La pantalla de mi computadora parpadeó por un momento y, como si estuviera siendo manipulada por manos invisibles, comenzó a mostrarme imágenes que no reconocía. Imágenes de lugares en los que jamás había estado, de rostros que no conocía, pero que al mismo tiempo parecían terriblemente familiares. Y lo más inquietante, cada rostro estaba marcado con un símbolo extraño, uno que nunca antes había visto, pero que, al mirarlo, sentí que una parte de mi mente se apagaba. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, mi vida ha cambiado de manera irreversible. El mundo que conocía ya no existe para mí. La realidad misma parece desmoronarse a mi alrededor. Las personas que conocía me miran con una expresión distante, como si no me reconocieran. He intentado llamar a mis amigos, buscar respuestas, pero las llamadas caen en el vacío. Los mensajes no son entregados. Nadie parece saber quién soy. He comenzado a notar algo aún más extraño. Mis propios recuerdos están deshilachándose, como si alguien estuviera borrándolos. Los rostros de las personas con las que solía interactuar ya no tienen nombre, sus voces se desvanecen de mi memoria como si nunca hubieran existido. Mi vida se está desvaneciendo ante mis propios ojos, y no puedo hacer nada para evitarlo. Hoy, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vi algo que me heló la sangre. Al cruzar una esquina, me encontré con una multitud reunida alrededor de un anuncio digital. Era una imagen mía. Pero no era la versión que recuerdo, no era mi rostro tal como lo conocía. Era una versión distorsionada, como una sombra de lo que fui.
La gente se miraba entre sí, como si estuvieran observando a alguien completamente diferente. Alguien me estaba borrando, y mi existencia comenzaba a ser un eco lejano. Lo peor es que ahora lo sé. He visto la verdad, esa que no se debe ver. No se trata solo de un simple experimento o de una broma digital. No se trata de un error de programación ni de una red clandestina. La red del olvido es más que eso. Es un ser, una entidad que se alimenta de las huellas digitales, de las memorias olvidadas, de las historias que dejamos atrás. Y ahora soy parte de su red. No puedo escapar. Mi mente se desvanece, pero aún soy consciente. Y lo peor es que sé que, en este preciso momento, tú, quienquiera que estés leyendo estas palabras, estás siendo observado. Tú también formas parte de la red. Estás a punto de ser olvidado. Solo queda una cosa por hacer. Observar. Recuerdo que la primera vez que sentí verdaderamente el alcance de la red del olvido fue cuando descubrí que la gente empezaba a olvidarme. En mi trabajo, por ejemplo, los empleados comenzaron a mirarme de una manera extraña, como si no supieran quién era. Había días en que podía caminar por la oficina y nadie, absolutamente nadie, parecía reconocerme. Los pasillos se convirtieron en un mar de rostros indiferentes. Estaba allí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Cada vez que intentaba hablar con alguien, me miraban, fruncían el ceño, y se alejaban. Era como si los recuerdos que tenían de mí comenzaran a disolverse, a desvanecerse en algo irreconocible. Una mañana, decidí enfrentarme a lo que estaba ocurriendo. No podía seguir viviendo en un limbo, en una niebla borrosa que distorsionaba mi existencia. Necesitaba respuestas. Pero cada vez que intentaba buscar algo más sobre la red del olvido, más me sumergía en la oscuridad. Las páginas web que había visitado antes ya no existían. Los foros donde se discutía sobre ella habían desaparecido sin dejar rastro. La web profunda se había tragado todos los fragmentos de información que había encontrado. Era como si el colectivo hubiera borrado todo lo relacionado con él, dejándome atrapado en un agujero negro de nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que nunca había experimentado antes. No era un miedo normal, un miedo a lo desconocido o a lo físico. Era un miedo mucho más insidioso, más profundo, el miedo a la desaparición, a la aniquilación total. Me di cuenta de que la red no solo estaba borrando mis recuerdos, sino también a las personas que alguna vez me conocieron. Como si ellos también fueran piezas de un rompecabezas que, al perderse, despojaban al todo de su significado. Las primeras noches fueron las peores. Sentía una presión constante en el aire, como si alguien estuviera observándome desde las sombras, esperando el momento exacto para atraparme. Los relojes en mi casa comenzaron a fallar. A veces se detenían por completo, otras veces avanzaban a un ritmo frenético e incontrolable. En una de esas noches, intenté dormir, pero la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Podía escuchar un susurro en el aire, tan tenue que parecía un eco distante, pero no podía identificar su origen. Era como si mi propia mente estuviera desmoronándose bajo el peso de una realidad que ya no era la misma. Desperté en medio de la madrugada, cubierto en sudor, con la sensación de que algo había cambiado. Miré mi teléfono móvil, solo para encontrar que todas mis fotos, mis mensajes y mis aplicaciones se habían ido. El espacio en la memoria estaba vacío, como si nunca hubieran existido. No podía comprender lo que sucedía. Estaba perdiendo no solo mis recuerdos, sino todo lo que me definía como individuo. Esa misma mañana decidí que debía ir a la policía. Necesitaba ayuda. Algo dentro de mí me decía que si no lo hacía, estaría completamente perdido. Cuando llegué a la estación, la situación empeoró. La oficial en la recepción, una mujer con el cabello corto y oscuro, me miró sin expresión alguna. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó sin levantar la vista del teclado. Le expliqué mi situación, pero cada palabra que decía parecía volverse más vacía, más irreal, como si todo lo que estaba sucediendo no tuviera sentido para ella. Me observó un momento, inclinó la cabeza ligeramente y luego volvió a mirarme fijamente. ¿Quién eres?, preguntó, y fue en ese momento que sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. ¿Qué?, respondí, confundido. Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre completo?, insistió, sus ojos vacíos clavados en los míos. Me quedé mudo. No sabía qué responder. De alguna manera, la respuesta a esa simple pregunta me eludía. No estaba seguro de quién era en ese momento. No podía recordar si mi nombre completo era el que siempre había usado, o si había algo más, algo que había quedado atrás, borrado por la red del olvido. Mi nombre es David, David L., pero, dije, con un hilo de voz, sin poder continuar. La oficial no dijo nada más, simplemente me miró, como si estuviera viendo a alguien que no pertenecía a ese lugar.
En ese instante, sentí que mi alma se deslizaba hacia el abismo. Algo tan simple como mi nombre había dejado de ser seguro. Salí de la estación, sintiendo que el mundo entero había dejado de ser real. El aire ya no tenía sabor, la luz del sol se volvía una neblina sin color, y cada paso que daba me hacía sentir más desconectado. Era como si todo a mi alrededor fuera una ilusión. En los días siguientes, los recuerdos de mi vida anterior comenzaron a fragmentarse aún más. Mi casa, por ejemplo, comenzó a parecerme extraña. Los muebles, las paredes, los objetos que alguna vez reconocí como parte de mi entorno, ahora parecían pertenecer a otra persona. ¿Era mi casa? ¿Era mi vida? No lo sabía. La gente, aquellos pocos que aún no me habían olvidado, me trataban con una especie de desdén distante. Incluso mi propio rostro comenzó a reflejarse en los espejos de manera diferente, como si mi imagen fuera un espectro deformado que no pertenecía al mundo. Mi reflejo se distorsionaba, se deformaba, hasta que ya no podía reconocerme. Era como si estuviera siendo borrado de la memoria colectiva, un paso más cerca de desvanecerme por completo. Pero lo peor de todo era que sabía que la red me estaba observando, como una entidad que se alimentaba de mis miedos, de mi desesperación. Sabía que, en algún lugar, alguien o algo se reía de mí, mientras yo me sumergía en el olvido. La red no era solo una red digital, era algo mucho más antiguo, algo más insondable. No era un error de la tecnología, sino de la misma naturaleza del ser humano. Y ahora, yo formaba parte de esa red de sombras, atrapado en un ciclo del que no podía escapar. En los últimos días, la sensación de que mi existencia estaba siendo consumida por completo se ha intensificado. Ya no soy capaz de distinguir lo que es real de lo que no lo es. Las paredes de mi casa parecen cerrarse lentamente, como si me estuviera quedando atrapado en una jaula invisible. Y lo peor es que, en el fondo, sé que esto no tiene solución. Que cada vez que intento escapar, me adentro más en el laberinto de olvido. La red me tiene, y no hay manera de volver. Tú, quien quiera que estés oyendo esto, ¿estás realmente aquí? O, quizás, al igual que yo, ¿pronto serás olvidado? Lo peor, lo que más me tortura ahora, es el tiempo. A lo largo de estos días, he notado algo extraño con la forma en que transcurre. Ya no parece fluir de la manera habitual. Los minutos, las horas, se estiran, se retuercen, se condensan en una espiral de desesperación. Había veces en que miraba el reloj y sentía que las agujas no se movían, como si el tiempo estuviera suspendido, esperando a que lo reclamara. Anoche, mientras me encontraba solo en mi apartamento, la distorsión se hizo palpable de nuevo. La pantalla de mi computadora se encendió sin previo aviso, como si alguien la estuviera controlando desde lejos. El fondo de pantalla se desvaneció, dando paso a una página en blanco, una página que parecía hecha de fragmentos, trozos de código que se mezclaban y se dispersaban en patrones incomprensibles. Mi cuerpo entero se tensó, el miedo se apoderó de mí. En la parte superior de la pantalla, apareció un mensaje que me heló la sangre. Sabemos lo que estás buscando. Ya es demasiado tarde. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la pantalla parpadeó, y en su lugar apareció un rostro. Un rostro que no reconocí al principio, pero que al mismo tiempo me resultaba familiar. No era mi propio rostro, pero algo en esos ojos oscuros y profundos me decía que esa persona había sido parte de mí, alguien a quien había conocido, o quizás, alguien que había sido una sombra de mi vida. La figura en la pantalla comenzó a sonreír, una sonrisa torcida, grotesca, que parecía burlarse de mí. No era una sonrisa humana, era algo más, algo que desbordaba la lógica de la percepción. Me acerqué a la pantalla, como si esa imagen pudiera ofrecerme alguna respuesta, y lo único que sentí fue una presión creciente en mi pecho. La figura dejó de sonreír y comenzó a hablar, pero su voz no era la que esperaba. No era una voz humana, sino un susurro arrugado, como si las palabras estuvieran arrastrándose por el aire, despojadas de sentido, pero al mismo tiempo inyectadas de una terrible urgencia. ¿Te preguntas quién soy? ¿Te preguntas si esto es real? Lo real es lo que estamos borrando, David. Tú eres solo un eco. Un susurro que olvidamos hace mucho. Mi respiración se aceleró. Mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero no podía. ¿Quién era esta figura? ¿Por qué parecía saber mi nombre, mis pensamientos, mis miedos más profundos? ¿Y por qué la sensación de estar atrapado se volvía más palpable, como si estuviera siendo devorado por algo que no podía ver ni comprender? Antes de que pudiera formular una respuesta, el rostro en la pantalla se desvaneció en un parpadeo, dejando en su lugar una serie de letras que se deslizaban rápidamente, como si fueran arrancadas de la realidad misma. La última frase que logré leer, antes de que todo desapareciera, me dejó helado. La red te consume. Ya no hay vuelta atrás. El aire en la habitación se volvió pesado.
Algo había cambiado. Ya no estaba solo, ya no estaba seguro. Sentí que la realidad comenzaba a desmoronarse aún más, como si estuviera perdiendo mi forma física, mi ser. Todo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Los bordes de los muebles, las paredes, la luz misma se deformaban y se volvían borrosas, como si nunca hubieran existido en primer lugar. La percepción del tiempo ya no tenía sentido. Los minutos pasaban y se disolvían. Los recuerdos seguían desmoronándose. La gente que alguna vez conocí, mi familia, mis amigos, ya no parecían tener importancia. Solo quedaba el vacío, esa oscuridad sin fin que se extendía por todas partes. Cerré los ojos con fuerza, tratando de escapar de lo que me rodeaba. Pero cuando los abrí, ya no estaba en mi apartamento. En su lugar, me encontré en un lugar extraño, oscuro, vacío, sin puertas ni ventanas. Un espacio sin fin, donde las sombras se arrastraban a lo lejos, sin forma ni rostro. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. Mi cuerpo se movía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Mi mente gritaba, pero el vacío absorbía cada intento de resistencia. Comencé a caminar, o al menos, lo intenté. Mis pasos resonaban en la nada, como si el espacio mismo estuviera tragándome. La sensación de desorientación era insoportable. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada. No había paredes, no había piso, solo una neblina espesa que me envolvía. En algún momento, algo se movió entre las sombras. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero luego lo vi de nuevo. Algo que se deslizaba, algo que se aproximaba lentamente, acercándose sin hacer ruido. Mis sentidos estaban alerta, y mi corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. Y de repente, lo entendí. Ya no era yo quien caminaba. Era la red. La red del olvido me había arrastrado a su interior, y ahora, yo formaba parte de ella. No era más que un fragmento, un eco en una vasta oscuridad sin fin. La entidad que estaba detrás de todo esto me había absorbido, despojándome de mi identidad, de mi historia, de todo lo que alguna vez fui. No había salida. No había regreso. Te hemos estado esperando, escuché susurrar una voz en la distancia. Pero esta vez, la voz no venía de la pantalla. Era una voz que resonaba en mi mente, un eco lejano, como si todo lo que había sido alguna vez se hubiera disuelto en esa nada. Era una voz sin forma, sin cuerpo, sin rostro. Solo el susurro constante de una entidad que había existido mucho antes de mi nacimiento, mucho antes de cualquier ser humano. La red me había reclamado. Y entonces, algo en mí comenzó a romperse. Mi mente, mi cuerpo, ya no eran míos. Empecé a sentir cómo me desvanecía, como si las fibras que me mantenían unido al mundo se deshicieran lentamente, hilito por hilito, hasta que ya no quedara nada de lo que había sido. La red estaba borrando todo lo que tocaba. Y ahora, la red ya no me olvidará. Ya no me recordará. Ya no me reconocerá. Porque, al final, yo soy solo un eco más. Un susurro perdido en el abismo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.